Sí, vamos a grabar. Después les tengo que decir algo acerca de la grabación de la semana pasada. ¿Está bien? Pero oramos y entregamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te agradecemos por este momento de estar en tu presencia. Señor, gracias porque eres bueno. Realmente eres bueno, Dios, y nos das esta posibilidad de poder estar estudiando de tu palabra. Señor, ilumina nuestra mente, aclara los pensamientos, Señor, y que todo lo que podamos charlar hoy lo podamos retener, Señor amado. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy quiero hablar, tenemos que entrar en la segunda parte del estudio y tiene que ver con la adoración, con la intimidad de la adoración, ¿sí? La intimidad personal. Y también tiene que ver con esta segunda parte, con la adoración eterna, pero esa es la clase que viene, ya vamos a hablar un poco, pero esta clase vamos a hablar un poco acerca de la intimidad, ¿está bien? Así que, bien, antes de comenzar la clase quiero decirles que no les envié la grabación anterior por dos razones. Una, la primera, revisé el video y era muy largo, porque yo empecé a grabar como menos cuarto, menos 10. Y la clase real empezó como casi una hora después. Entonces, preferí hacerles un resumen, básicamente con lo que era lo más importante y con los esquemas. El tema es que no me hice el tiempo para hacerles el video, esa es la verdad. Y borré la grabación. La otra grabación la borré. Entonces, quiero sacarme de encima rápido este tema y decirles que una vez que termine esta grabación, les voy a mandar el enlace de esta grabación y grabo de la clase anterior lo más importante también, así pueden tener las dos clases, porque sus coordinadores me pidieron los videos y les dije que no los tenía, no lo tenía, pero bueno, es por esta razón que no lo tenía, ¿está bien? Así que bien, vamos a entrar en tema, porque la clase, todas las clases son importantes, todas las clases son importantes, entonces esta también lo es y quiero comenzar hablando. Bien, en principio, hemos hablado, hacemos un pequeño repaso de todo lo que hablamos. Primera clase, segunda clase, tercera clase y la cuarta clase que tuvimos la semana pasada. La primera clase hablamos acerca de la adoración del Antiguo Testamento y vimos que Adán se comunicaba con Dios, todo lo que hacía Adán estaba en presencia de Dios. Después de la caída, Adán se ve que le enseña a sus hijos la adoración, que tenían que adorar a Dios, porque no vemos, la palabra no nos marca ningún episodio, no hay una descripción en algún pasaje donde se nos diga que Adán le enseña a sus hijos a adorar, tanto a Caín como a Abel, a ninguno de los dos, pero ellos se presentan delante de Dios en adoración. En adoración. Bien, después vimos la diferencia, la adoración en el Antiguo Testamento, la adoración en el Nuevo Testamento, la diferencia que hizo, que marcó el Espíritu Santo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o entre el nacimiento de la iglesia y todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí radica la gran diferencia del Antiguo Testamento y lo que tiene que ver con nuestras vidas o el nacimiento poderoso que tuvo nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque antiguamente, antes de Cristo y antes de que venga el Espíritu Santo de Dios, antes del descenso del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios venía sobre los profetas o sobre algunas personas muy importantes, sobre algunos jueces. La palabra dice, y el Espíritu de Dios vino sobre, supongamos, Sansón, sobre un profeta, Elías, pero venía, ejercía un servicio y después el Espíritu Santo volvía, salía del hombre. Y acá estaba el problema, que no había una transformación en el hombre. No había una transformación en el hombre. El Espíritu Santo, mientras el Espíritu Santo de Dios, por misericordia, actuaba en el hombre no era transformado. El hombre no era transformado. La transformación en el corazón del hombre se genera a partir del descenso del Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo de Dios habita en nuestras vidas. Y ahí está la gran diferencia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con el descenso del Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas mientras nosotros nos mantengamos
en santidad a Dios. Es decir, todos nos vamos a equivocar en el día, podemos entrar en ira, podemos expresar algo mal, podemos decir algo que está mal o podemos pensar algo que está mal, pero nos arrepentimos e inmediatamente el Espíritu Santo de Dios vuelve a estar dentro nuestro. Y esto lo hace solo el Espíritu de Dios, es el que nos convence de que estamos errando. El Espíritu Santo de Dios. Antes, y ahora vamos a revisar un poco, el hombre entraba en un estado de adoración, pero su corazón no era transformado. No era transformado. El hombre adoraba a Dios a su forma, como podía o como Dios le revelaba o le inspiraba que él lo pudiera adorar. Y el hombre lo hacía, pero su corazón no era transformado. Porque el único que te convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Y la única forma de ser regenerado y transformado en nuestra vida es por medio de Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo no estuvo hasta que Él murió. Hubo otra forma de santificar, por así decirlo, al pueblo. Pero era una forma momentánea, buena, permitida porque había sido instituido por Dios, ahora lo vamos a revisar, pero no era suficiente, no era suficiente porque el corazón del hombre seguía siendo el mismo. La diferencia la hace el Espíritu de Dios. Bien, en nuestras vidas, a partir de la muerte y la resurrección de Cristo, a partir del descenso del Espíritu Santo, donde nace nuestra iglesia, la iglesia de Cristo nace y es transformada y todos fuimos transformados por medio del Espíritu Santo de Dios, del servicio, no del servicio, de la tarea que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que es de convencernos de pecado, nos trae luz y nosotros nos arrepentimos y vamos siendo transformados, vamos de gloria en gloria, vamos en una continua rueda donde nos va moliendo el Espíritu Santo de Dios y nos va sacando las impurezas del corazón, algo que antes no sucedía. Bien, ahora, después vimos los esquemas, los distintos esquemas, que vuelvo a decir lo mismo con los esquemas cuando revisen el video, lo más importante no es llevar a cabo el esquema tal cual está, es un bosquejo, pero lo más importante es y va a seguir siendo siempre la guía del Espíritu Santo de Dios, pero es bueno prepararse previamente, es muy bueno, se tienen que preparar, nos tenemos que preparar previamente antes de dar un servicio en intimidad con Dios, es fundamental, es fundamental, es como el bosquejo que tienen sus pastores al predicar, es una guía, nos dejamos conducir bajo esa guía porque previamente oramos, le pedimos a Dios que por favor, que la palabra que vamos a dar el fin de semana o entre semana sea la palabra que el pueblo necesita. Bueno, si a usted le toca en algún momento llevar adelante una reunión, haga lo mismo, busquen intimidad con Dios para poder discernir cuál es el mejor esquema o de todos los esquemas armarse su propio esquema de reunión y llevarlo adelante. Pero es simplemente una pequeña guía. Lo más importante va a ser que el Espíritu Santo de Dios lo guíe siempre a usted. ¿Está bien? Ahora, lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver hoy, me froto las manos porque me encanta, porque quiero hablarles un poco acerca del tabernáculo de reunión. ¿Qué es Supongo que todos habrán oído hablar acerca del tabernáculo de reunión o la tienda santa, ¿sí? Por las dudas alguien no lo haya oído o no haya leído. Vamos rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 20. Yo se los leo, si tienen ahí una Biblia, lo podemos leer juntos. Vamos a leer capítulo 20, versículo 18. Bien, capítulo 20, versículo 18, dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Bien, Dios
Dios siempre se quiso comunicar con el hombre, siempre. Desde el huerto, que la comunicación que tenía Dios con el hombre era fluida, no había interrupción entre el hombre, la mujer y Dios, no había, porque eran puros, eran inocentes, estaban en inocencia. Entonces, no había nada que pudiera impedir el diálogo fluido entre Dios y el hombre, hasta su caída, hasta que el hombre peca, hasta que la mujer peca, y los dos son expulsados del huerto. Ahora, ¿por qué son expulsados del huerto? Recuerden que en el huerto del Edén habían dos árboles que eran muy importantes. Uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, y el otro árbol que era el árbol de la vida. Entonces Dios, cuando los ve al hombre que está en un estado de pecado, lo tiene que expulsar del huerto, porque el hombre así en el estado de pecado tenía la posibilidad, en inocencia, antes de entrar en pecado, de comer del fruto de la vida. El fruto no fue prohibido, el fruto de la vida no estaba prohibido. Y si el hombre hubiese comido del fruto de la vida, hubiese sido un hombre en un estado de inocencia completa, eternamente completo. Eternamente hubiese sido el hombre vivido en un estado de pureza, pero como pecó, lo tiene que sacar Dios, lo tiene que expulsar Dios del huerto para que no coma del fruto de la vida en un estado de pecado, porque si comía en un estado de pecado iba a ser un hombre eternamente en un estado de pecado. Entonces, y esto no era el plan de Dios, no era el plan de Dios, el plan de Dios era otro. Ahora, el hombre es expulsado y se priva de comer el fruto de la vida. El fruto no estaba prohibido, el Señor solo le prohíbe un solo fruto no comer, uno solo, el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Del otro árbol Dios no se lo prohíbe, lo expulsa. Ahora, después vemos a Adán que le enseña a sus hijos a adorar. Vemos a Caín y Abel iniciando la adoración. Entra en celo Caín, mata a su hermano. Después vemos que la humanidad comienza a crecer y la palabra del Señor se encarga de decir que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Esto es, a adorar el nombre de Dios. Y hay personajes muy importantes. Hay uno que se llama Enoc, lo pueden leer, está en la palabra del Señor, que dice que Enoc caminó con Dios. Y es el primer hombre que camina con Dios y es arrebatado a los cielos, no murió y aún está con vida en el reino de los cielos. Tal vez en alguna otra materia estudiarán la posibilidad de que pueda volver a aparecer este Enoc. Pero tema de otra materia, no importa. El tema es que los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios, comienzan a adorar a Dios, y este Enoc se ve que era una persona que tenía comunión con Dios a tal punto que Dios dice, bueno, me lo voy a llevar, porque camina Dios con Dios y desaparece, es decir, pum, estaba hablando, estaba caminando, estaba en intimidad, vaya a saber cómo, pero Dios se lo lleva, el primero que no ve la muerte y el Señor se lo lleva. Después continúa la línea de desarrollo de la humanidad, pero el hombre de continuo estamos pecando y Dios tiene que traer un juicio sobre la humanidad y trae un diluvio, trae el diluvio y acá se rompe totalmente la comunión del hombre con Dios y Dios nuevamente selecciona una familia para poder reiniciar a la humanidad, para que vuelva a estar en un estado de inocencia en adoración a Él. ¿Qué es lo que vemos? Inmediatamente después el hombre continúa pecando. Su corazón no había sido transformado. Su corazón no se transformó. Ahora, en el libro de Éxodo, capítulo 25, leemos algo. Dice así la palabra del Señor, capítulo 25, versículo 1. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad
de corazón tomaréis mi ofrenda. Y comienza el Señor a darle una lista de ofrendas que él iba a recibir, que él iba a necesitar. ¿Para qué era toda esta ofrenda? Toda esta ofrenda era voluntaria, de buen corazón, tenía que salir del corazón del hombre para poder levantar un lugar de comunión con el hombre, porque Dios siempre se quiso comunicar con el hombre, Dios siempre quiso tener comunión con el hombre, y ahora Él iba a establecer un lugar, y comienza a decirle a los hombres, aquellos que quieran dar voluntariamente ofrenda a mí, yo les voy a hacer una lista, y la tienen que hacer de corazón. Recuerden esto, recuerden que cuando Moisés va a hablar con Faraón, Moisés le dice, Jehová, o Dios, mi Dios, el Dios de los hebreos, no, el Dios de Israel, de los hebreos no, todavía no eran llamados hebreos, el Dios de Israel manda que deje salir a su pueblo para que le adore en el desierto. ¿Para qué le adore en el desierto? Para eso era la libertad, para adorar a Dios en el desierto. La libertad iba a traer consigo una adoración. La libertad de Israel estaba ligada a la adoración. Primero iban a ser libres del yugo, de la esclavitud, generación tras generación. Niños, jóvenes, ancianos, todos morían sin sueños, sin esperanza, sin tener la posibilidad de planificar sus vidas, sin tener la posibilidad de adorar a Dios. Todos morían trabajando solo para Faraón, pero Dios escucha el clamor de su pueblo y elige a Moisés para poder ser el libertador. El libertador. Dentro de los grandes hombres en la historia de Israel o de los hebreos, de los judíos, Moisés tal vez es el hombre más importante entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo saca de la esclavitud. A partir de ahí comienzan todas las fiestas que tienen los judíos. A partir de ahí comienza la adoración y la liturgia que tuvieron ellos y que quieren recuperar en el templo. A partir de ahí Dios los hace libres y ellos son libres con el fin de adorar a Dios en el desierto. Ahora, estando ya libres, estando ya caminando en el desierto, piensen que ya habían atravesado el mar, que ya Faraón no los perseguía, que ellos estaban con la esperanza de entrar en un lugar, en una tierra que Dios ya le había prometido a sus patriarcas, inicialmente a Abraham, y después esta promesa fue transmitida, y recuerden la tradición oral, que ya si no me equivoco, la hermana Diego ya se lo habrá enseñado en Panorama, la tradición oral que es la enseñanza de padre a hijos, van comunicando aquellas cosas que Dios les ha revelado en el corazón, las costumbres, aquellas cosas que Dios les fue transmitiendo generación tras generación acerca de la creación, y esta es la tradición oral, aquello que se hablaba en ronda alrededor del fuego, los padres que le enseñaban a sus hijos, y así pasaban los años, cientos de años, y llegó el momento donde la promesa que se le había dado a Abraham se tenía que cumplir, y Dios saca a Israel de la esclavitud y lo lleva al desierto para que le adoren. Y acá inicia con este momento que acabamos de leer en Éxodo, el Señor va a instituir servicios. ¿Y dónde los iba a ejercer este servicio? Los iba a ejercer dentro de la tienda santa o el tabernáculo de reunión. Tenía más o menos, la tienda tenía diámetro 20 de ancho por 40 de largo, 45 si no me equivoco de largo. Esta era la tienda santa, se armaba y se desarmaba, era como una carpa móvil, era móvil, todo se armaba y se desarmaba. Ahora, no quiero entrar en los detalles de todo el tabernáculo porque es extenso. Si tienen tiempo, busquen, o en algún otro momento. Sé que tienen sus tareas y sus ocupaciones en la iglesia, pero si en algún momento les sobran 2 horas, estudien toda la verdad y todo lo que encierra el tabernáculo de reunión. Yo solo voy a tomar una pequeña parte de esta gran enseñanza que abarca el tabernáculo de reunión. Recuerden esto, que todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, todo, no importa qué es lo que sea.
Pero en este momento donde Dios le pide a su pueblo ofrenda, va a tomar toda esta ofrenda. ¿Para qué la va a tomar? Para construir la tienda santa, el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión era una gran carpa móvil que se armaba y se desarmaba. Recuerden que cuando ellos estuvieron por desobediencia, ellos estuvieron dando vueltas en el desierto 40 años. 40 años, muchos años. Entonces ellos no se estacionaron en un solo lugar. Si bien a veces pasaban meses en un lugar estacionado, o a veces años, no es que ellos se establecían en un lugar para quedarse en el desierto. No, porque la promesa de Dios era que ellos iban a estar en una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra vasta, una tierra donde era buena para ellos. El desierto no era el lugar donde Dios quería que ellos estuvieran, pero por su desobediencia, por no creerle, por aún seguir pensando como gente esclava y no pensar como gente libre, sino que ellos seguían pensando, no, ¿para qué nos trajiste al desierto? ¿Querés no sé, que nuestros hijos se mueran acá? Si allá en esclavitud por lo menos teníamos una olla donde metíamos el gancho y sacábamos, no sé, cebolla, puerro, un pedazo de carne. Eran esclavos, hermanos, no tenían carne para comer, pero recordaban, pensaban que lo mejor era volver al pasado porque ahí tenían una pequeña seguridad, por lo menos podían comer. Y ahora, está bien, algunas dificultades pasaron en el desierto, pero no era el lugar que Dios quería para ellos. El desierto era simplemente una transición, un lugar que tenían que pasar, sí o sí. El desierto fue un filtro para Israel, fue un filtro. Y aquellos que no dieron, por así decirlo, la talla, aquellos que no pudieron pensar como gente libre, como gente que en las manos de Dios podía alcanzar a cumplir las promesas de Dios, lamentablemente se quedaron en el desierto, murieron, salvo 2 personas, pero todos los demás, esa nueva generación que fue naciendo en el desierto, pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, dentro del desierto, Dios instituyó ciertos servicios para purificación, ofrendas de paz, ofrenda para la purificación del cuerpo, ofrenda para el perdón de pecados. Todo esto, todo habla de Cristo. Todo habla de Cristo, hermano. Es increíble la enseñanza que hay dentro del tabernáculo de reunión. No se termina nunca de estudiarlo. Nunca. Es casi infinito. Desde los colores hasta los telones, hasta cada uno de los postes, hay mucho simbolismo. Hasta los clavos que están puestos en los postes, hablan de Cristo. Hablan de Cristo y sus manos atravesadas y sus pies atravesados. Ahora, Dios, una vez que levantan el tabernáculo, una vez que la tienda ya es móvil y se pueden estacionar, la nube caminaba, presencia de Dios, y cuando la nube se posaba, yo doy por entendido que tal vez ustedes entienden que la nube representaba la presencia de Dios y que mientras la nube se movía, el pueblo de Dios, de Israel, mientras estuvieron 40 años en el desierto, seguía moviéndose, seguían caminando. Cuando la nube se detenía, significaba que el pueblo se tenía que detener en el lugar y tenían que levantar carpas. Y se levantaba el tabernáculo de reunión también. Ahora, el tabernáculo de reunión, y a esto quiero apuntar, tenían partes muy importantes. Inicialmente tenían una puerta para entrar, y habían 3 puertas que eran muy importantes. La primera puerta por donde todo el pueblo entraba, donde podían estar en el atrio, no todos podían pasar más allá. Después había una segunda puerta y hasta una tercera puerta que entraban directamente a la presencia de Dios. Ahora, habían ropas, vestimentas, que Dios de estas ofrendas las fue tomando y fue preparando para la familia de Aarón. Fueron separados, y de ahí vienen también después los que son los levitas, todos los que tienen que ver con el servicio a Dios, los que se encargaban de levantar y de ordenar y de acomodar la tienda santa. Bueno, una gran familia escogida, elegida por Dios específicamente por su servicio. Ahora, Dios
estuvo en el monte. Cuando Dios le da las tablas o le da los mandamientos o lo que le llamamos las tablas de la ley o el decálogo, Dios estaba en la cumbre de la montaña. Y por supuesto, era algo extraordinario, era ruido, mucho sonido, relámpagos, una nube espesa, y el pueblo tuvo miedo. Allá abajo, el pueblo tuvo miedo. Entonces, por eso que el versículo que leímos dice, Moisés, habla tú con Dios, después ven y habla con nosotros, y nosotros haremos todo lo que Él te dice a vos que nosotros tenemos que hacer, nosotros lo vamos a hacer. No cumplieron nada, nada de lo que Dios les pidió lo cumplieron, pero el temor los llevó a ponerse en distancia con Dios. Dios no quería eso. Dios quería hablarle al pueblo. No quería solo hablarle a Moisés. Dios quería tener comunión con el pueblo. Dios quería tener comunión con el pueblo. Y Moisés lo sabía. Moisés lo sabía porque Moisés le dijo, muchachos, no tengan miedo, porque para probarlos Dios los trajo hasta acá. Dios le está mostrando su gloria y su poder, pero para probarlos. Moisés le estaba diciendo, tranquilo, quédense acá, porque Dios quiere hablar con ustedes, no solo conmigo. Y el pueblo dijo, no, habla tú con Dios. Después ven y dinos a nosotros, y nosotros te haremos caso. Cero caso. No hicieron caso a todo lo que Dios le mandaba a Moisés para que Moisés lo pudiera hablar con el pueblo. No hubo caso. El pueblo tuvo miedo y decidió no acercarse a Dios. Entonces Dios levanta el tabernáculo de reunión con las ofrendas del pueblo, levanta tanto de la vestimenta de los sacerdotes, tanto de todo lo que tiene que ver con los utensilios, del arca, de la mesa, de los panes, todo lo que está dentro del arca. No quiero extenderme porque es larguísimo de estudiar y es hermoso, es hermosísimo, pero entiendan que lo que Dios estaba haciendo en el desierto era, yo quiero comunicarme con ustedes, yo quiero que ustedes se acerquen a mí. Hay comentarios acerca del tabernáculo de reunión que dice que lo que Dios estaba haciendo es que es como encontrarse con el hombre. Es como nosotros cuando queremos encontrarnos con alguien, supongamos un familiar que hace tiempo que no podemos ver, hace años, y sabemos que esta tarde, esta noche, mañana temprano, él viene. Estamos ansiosos, ¿verdad? Estamos esperando, expectantes. Yo mañana lo quiero ver, mañana lo voy a abrazar, mañana es el gran día después de tanta espera. Le voy a demostrar todo el amor que tengo. Bueno, esto es lo que Dios quería con el pueblo. Era un lugar donde Dios se podía encontrar con el pueblo. Y Dios instituyó sacrificios para que el hombre pudiera de una forma acercarse a Él, purificado, de una forma de estar medianamente o momentáneamente santificado por medio de los sacrificios, por medio de sacrificios de corderos, de sangre, el hombre era purificado. Uno de los sacrificios de purificación tenía que ver, y esto seguramente lo saben, con la muerte de un cordero. El hombre ponía su mano sobre la cabeza del cordero. Esto simbolizaba que el hombre ponía su mano en el cordero era degollado, el pecado del hombre pasaba sobre ese animal, la sangre de ese animal lo cubría al hombre, y mientras el hombre estuviera dentro de la tienda santa, el hombre era santo. Era santo, y es por eso que podía tener comunión con Dios. La palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá a Dios, nadie se podrá acercar. Entonces Dios había instituido esta forma de que para que el hombre se pudiera acercar a Él con un corazón puro, con un alma y un espíritu puro. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Atravesaba la puerta y el hombre volvía a ser la misma persona. Su corazón no era transformado. Seguro que el hombre, muchos hombres, muchos hebreos, sí eran buenos. Eran buenos. No estamos hablando de que si eran buenas personas o malas personas. Estamos hablando de gente santa o no santo. Y sin derramamiento de sangre. La palabra del Señor dice que no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Y la única forma en que el hombre podía recibir el perdón de sus pecados era por medio de un sacrificio. Un sacrificio. Todo habla de Cristo, hermano. Y el Señor Dios
instituyó estos servicios para poder tener comunión con Él, para poder tener comunión con Él. Y el hombre se acercaba a Dios por medio de los sacrificios y adoraba a Dios. Mire, en esto pensaba hoy. Dentro de la tienda, si bien no podían caber todos dentro de la tienda santa, todas las tribus organizadas estaban mirando hacia la tienda. Cada vez que la nube se detenía, el pueblo se detenía en el lugar, levantaban el tabernáculo de reunión, la tienda santa la levantaban, y todas las tribus, distribuidas por tribu, tenían que estar mirando hacia el tabernáculo, porque en el tabernáculo había una parte muy, muy importante, la más importante, que era el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba tal vez el símbolo que hasta el día de hoy sigue siendo un símbolo muy importante entre los judíos, que tiene que ver con el arca de la alianza, el arca donde cuando levantaron el tabernáculo de reunión, la presencia de Dios descendió al lugar, la misma presencia de Dios. Bien entendido es que nada lo puede abarcar a Dios, nada lo puede encerrar a Dios, pero Dios eligió un lugar para poder Él posar. No significó y no significa que un lugar lo pueda contener a Dios, no. Pero Él se acercó al hombre y posó en un lugar y el hombre podía acercarse a Dios. Es como: yo estoy aquí y los estoy esperando. Vengan a mí, atraviesen la puerta porque yo los estoy esperando. Y esto es algo extraordinario. Pensaba en esto esta tarde mientras estaba trabajando en el tabernáculo de reunión. En toda la tienda no había sillas, no se podían sentar. El pueblo no se sentaba. El pueblo entraba, adoraba por el servicio, según el servicio de las tribus, entraba, adoraba y salía. Pero no se quedaba parado, no se sentaba, perdón, estaba parado. A veces invertimos en nuestras iglesias o invertimos tanto dinero, en esto pensaba, invertimos tanto dinero en nuestros templos, lo cual no está mal. Lo que está mal es invertir poco tiempo en adoración en nuestros templos, pero le invertimos mucho dinero. Invertimos mucho tiempo limpiando. Invertimos mucho tiempo para que esté hermoso, lo cual está bien, ¿eh? No digo que esté mal. Pero hemos sido creados para adorar a Dios. Piense que en pandemia no tuvimos templo. Yo adoré igual a Dios en mi casa, a solas. La intimidad no la perdí. Es más, volví a principios básicos de la intimidad con Dios. Volví a ese momento. ¿Recuerdan cuando les comentaba que había pasado un tiempo de oración y mi oración es como que no llegaba ni al techo? Bueno, volví ahí, a ese lugar primitivo, a ese lugar, Señor, solo tú y yo, en pandemia, y no teníamos templo. Invertimos en muchas cosas y a veces no invertimos el tiempo necesario en adorar a nuestro Dios, porque fuimos creados para tener comunión con Dios, una comunión fluida, y para adorarle a Él. Y a veces no le adoramos el tiempo que necesitamos. Y en el tabernáculo de reunión, el pueblo estaba parado adorando a Dios. Le adoraba a Él. Yo recuerdo cuando inicié la iglesia que tenemos, en un pequeño lugar, y yo no tenía, bueno, sí tenía bancos, pero cuando hicimos la transición para pasar a otro local, no tenía bancos, no tenía sillas, no tenía nada. ¿Saben qué nos sentábamos? En los tachos de pintura. En tachos de pintura. Me daba vergüenza. Como pastor me daba vergüenza no tener sillas para darle a las hermanas mayores. Pero ¿qué hacía? Buscaba los tachos de pintura y ponía uno en cada extremo y buscaba tablones largos
para poder que se siente la gente ahí, los trataba de forrar porque no tenía el dinero suficiente como para poder comprar sillas. Después al mes las pude comprar, pero un mes entero, no tuve sillas para darle a la gente. Igual se adora a Dios. No depende del lugar, no depende de qué tanto tenemos, o si el local es grande y está hermoso, o si estamos en una plaza, porque yo junté a la gente en la plaza. Yo junté a mi iglesia en una plaza porque no tenía local, porque en pandemia no nos podíamos reunir en la iglesia. Es más, un día fui y me hicieron como un acta, porque no podía salir, no podía romper el aislamiento. Y yo fui a limpiar el templo, la iglesia, porque yo creí que el aislamiento iba a terminar rápido, pensé en 40 días. Y fuimos con mi esposa, no, fui solo, esa vez fui solo para poder hacer algunas cosas en la iglesia y el patrullero no sé cómo hizo. Nunca hay patrulleros, pero no terminé de abrir la iglesia, que me hicieron un acta, que me pararon, me preguntaron quién era, le dije qué es lo que estaba haciendo, vengo a limpiar, vengo a ordenar un poco para que cuando la gente pueda venir el lugar esté espléndido, esté todo bien ordenadito. Y me dijo, bueno, pero no se puede romper el aislamiento, y me hicieron un acta. Le dije, bueno, hacémela. ¿Qué voy a hacer? Y después otra vez me hicieron una, me detuvieron también porque llevaba bolsa de alimento para la gente de la iglesia que la estaba pasando mal y estaba repartiendo bolsa, y le dije, mira, ¿me querés hacer un acta? Hacémela. Llevo bolsa para repartir a la gente de mi iglesia, ¿qué querés que te diga? Bueno, me dijo, seguí, hacé de cuenta que no te detuvimos, y bueno, gracias, nos vemos. Y seguí. No depende del lugar para adorar a Dios. No depende que si estamos en la iglesia o si estoy totalmente en silencio. Adoración es el corazón. Recuerden la definición de adoración, es rendir honor a un ser superior, es postrarme, es tirarme. Aunque yo no puedo tirarme físicamente en mi trabajo para adorar a Dios, pero mi corazón sí. Mi corazón sí. Y yo adoro en mi trabajo a Dios. Tengo momentos donde estoy solo y empiezo a orar, empiezo a imaginarme y a planificar cosas. Empiezo a... No solo soy un soñador, soy alguien que sueña y tiene sueños y trato de llevarlos a cabo. No es simplemente soñar, trato de llevarlos a cabo, los planifico. Me reúno con los líderes y con mi esposa, primero con mi esposa, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Tal cosa, planifiquémoslo. Me reúno con los líderes y les digo, esto es lo que vamos a hacer. El Señor nos está diciendo que hagamos esto. Sueño, tengo sueños, grandes sueños. Pero primero, antes que cualquier sueño, adoro a Dios. No depende del lugar, hermanos. No depende del lugar. Depende del corazón. Depende de que cierro mis ojos y me olvido. Por supuesto, si estoy manejando no voy a cerrar los ojos. Si estoy en el trabajo no voy a dejar de hacer mi tarea para adorar a Dios, porque no es el lugar, no es el momento, pero aún en mi trabajo adoro a Dios. No es que me distraigo y dejo que la máquina siga funcionando y sale cualquier cosa de la máquina y después me retan y no, yo estuve adorando a Dios. No porque te van a terminar echando del trabajo, no. Pero sí, mi comunión con Dios no se rompe porque yo estoy en el trabajo. Yo no soy pastor los días de semana cuando estoy en la iglesia o soy pastor los fines de semana. Yo soy pastor todo el tiempo. Soy pastor en mi casa, soy pastor en la calle, soy pastor en mi trabajo, soy pastor con mis compañeros, soy pastor. ¿Pero qué es ser pastor? Es ser cristiano, es ser un hijo de Dios. No pierdo mi integridad porque estoy fuera de comunión, entre paréntesis, con Dios. No, la comunión no se pierde. La comunión está. Dios camina al lado mío, camina al lado tuyo. La comunión no se debería de perder. Ojo, no es solo estar en el templo, la comunión y la adoración a Dios. No es solo bueno, voy a adorar a Dios. ¿A dónde vas? A la iglesia a adorar a Dios. No, adorás a Dios con tu vida. Adorás a Dios con tu vida, con todo lo que vos haces, porque los demás te miran, te observan. No es que vos tenés que tener una conducta porque los demás te miran. No, la conducta te sale, te nace, porque Dios está en tu corazón, porque el Espíritu Santo de Dios está con vos. Y sos el mismo en tu casa y sos el mismo delante de tus pastores.
o delante de la congregación, y le hablo a los pastores. Somos lo mismo. No es que yo soy uno cuando estoy en la iglesia y soy otro cuando estoy en mi casa. No es que soy uno cuando estoy predicando arriba con toda la aureola así, el gran predicador, y después cuando bajo en mi casa maltrato a mis hijos, maltrato a mi esposa, insulto a mis compañeros. ¿Qué es eso? Eso no es ser cristiano, hermano. Eso no tiene que ver con la comunión con Dios. Soy íntegro, trato de ser, sí, tenemos errores durante el día, seguro. Nadie es santo, totalmente santo, nadie lo es. No existe el grado sumo de santidad, no. Vamos ganando o obteniendo santidad a medida que vamos conociendo más de Dios, a medida que nos vamos permitiendo al Espíritu Santo que nos vaya transformando, vamos, sí, subiendo. Sí, pero nadie llega a un lugar donde dice, santo, totalmente santo, vengan. No, vamos siendo purificados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, pero soy el mismo con mis compañeros, y soy el mismo con mi esposa, y soy el mismo el que está arriba de la plataforma. Los que se congregan conmigo, al poquito tiempo saben quién soy, saben cómo soy, saben cómo pienso, cómo actúo, saben cómo voy a reaccionar, me conocen. No les oculto, yo no ando ocultando y privándome, no, estoy pensando en esto para que no me saquen la ficha. No existe tal cosa. Porque Dios me ve, Dios sabe quién soy yo. Dios sabe quién soy yo y sabe qué es lo que hago y qué es lo que hice. Dios lo sabe. Y la gente, tarde o temprano, va a conocerte. A mí me puedes engañar o yo te puedo engañar. A tu pastor puedes engañar, a mi congregación puedo engañar. A Dios jamás. Jamás. Nunca. Y Dios nos da la posibilidad y el privilegio de tener comunión con Él. Ahora, el hombre tenía esta posibilidad de entrar a sus atrios, de entrar a la tienda santa y pasar por la puerta. Camino se llamaba la primera puerta. Entraba por esa puerta que se llamaba camino, entraba. Y daba su ofrenda, y el sacerdote estaba ahí, y ejercía el sacerdote un servicio de purificación. Después había una segunda puerta que era verdad. Y ya ahí no todos entraban. Solo el sacerdote y el sumo sacerdote. Y al lugar santísimo, que era el lugar de la tercera puerta de vida, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, para ejercer la purificación por el pueblo y por sí mismo también. Una sola vez. Pero todo el tabernáculo de reunión era un lugar de encuentro, un lugar donde Dios esperaba a su pueblo con los brazos abiertos para abrazarlo, para mostrarle su majestad, para demostrarle quién era Él, porque Dios siempre se quiso comunicar con el hombre, siempre. Ahora, el hombre iba al lugar y le adoraba. El hombre entraba en comunión con Dios, pero una vez que salía de ese lugar, volvía a ser la misma persona. No tenía convicción de pecado, una convicción para decir, nunca más lo hago. Dios, dame fuerzas para no volver a cometer este error. Tenían una conciencia que los acusaba, por eso es que continuamente volvían al sacrificio, para que el sacerdote o el sumo sacerdote pudiera ejercer sobre ellos su servicio que tenía que ver con el purificar el alma, para purificar la mente, el espíritu. Pero una vez que salía de ese lugar, el hombre volvía a ser la misma persona. Aún el sacerdote, aún el sumo sacerdote, tenía que pasar por un lugar para purificarse, sí o sí, porque era indigno de estar delante de la presencia de Dios. Dentro de las túnicas del sumo sacerdote, se ponían unas campanitas en los bordes inferiores, en los bordes, allá abajo en las túnicas, se ponían unas campanitas. Entonces,
Cuando entraba al lugar santísimo, mientras el sacerdote, no el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Cuando él entraba, se paseaba, caminaba dentro del lugar santísimo, caminaba. Y esas campanitas hacían ruido, hacían ruido. ¿Para qué estaban las campanitas? Porque significaba que si las campanitas dejaban de hacer ruido, podían pasar dos cosas. Una, que Dios lo estuviera ministrando al sumo sacerdote y el sumo sacerdote estaba quieto y Dios lo estaba ministrando porque entraba a la misma presencia de Dios. Mire el privilegio que tenía el sumo sacerdote. Entraba a la presencia de Dios y Dios bajaba y descendía. Ahora, mientras las campanitas sonaban, significaba que el sumo sacerdote estaba vivo, que estaba vivo. Si las campanitas dejaban de sonar, ¿cómo hacían para saber si estaba vivo dentro o si estaba solo quieto? Al sumo sacerdote también se le ataba una soga a los tobillos. Entonces, cuando las campanitas no se escuchaban, le pegaban el tirón en el tobillo. El sacerdote de afuera del lugar santísimo le pegaba un tironcito para saber si estaba solamente quieto siendo ministrado por Dios o si había caído muerto. Entonces, si el sumo sacerdote estaba dentro y estaba quieto y era ministrado por Dios, cuando le pegaban el tirón, nuevamente movía su tobillo para que sepan los de afuera que estaba vivo. Y al rato comenzaba a moverse nuevamente y las campanitas volvían a sonar. Si el sumo sacerdote caía muerto, entonces el sacerdote de afuera comenzaba a tironear la soga para sacarlo, porque no podían entrar al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y si el sumo sacerdote moría, nadie podía entrar, porque había uno solo en el pueblo. Había uno solo, un solo sumo sacerdote había. No había dos o tres y bueno, se cayó este, murió este, venga otro, entra al lugar santísimo y lo saca. No podía, había uno solo. Hasta que terminara o muriera el sumo sacerdote de vejez, ¿sí? O muriera dentro del tabernáculo, dentro del lugar santísimo. Entonces recién ahí el sacerdote que estaba anterior, digamos así por decirlo, en rango, era purificado, se lo bañaba y había todo un ritual para poder consagrarlo a Dios, para que sea sumo sacerdote y vestirlo, y bueno, y ocupaba el lugar del muerto si moría en la presencia de Dios o si ya era tan anciano que no podía ejercer el servicio de purificar al pueblo una vez al año. Entonces por eso que el sacerdote que estaba fuera del lugar santísimo lo sacaba con la soga. Ahora, el privilegio que tenía esa gente de ver, porque la presencia de Dios descendía, la nube, lo que se le llama, no quiero ser tan técnico porque a veces las palabras aburren o a veces solo confunden, pero lo que se le llama la Shekinah, la presencia misma de Dios, la nube, la nube que caminaba, se desplazaba en el desierto, representaba la presencia de Dios protegiendo al pueblo, guiando al pueblo. La nube, la inmensa nube, no piense en una pequeña nube así, una manzana, no, era una inmensa nube, porque la nube protegía al pueblo de que el pueblo no se insolara. Todos los millones caminaban por debajo de la nube, y la nube les daba protección y los guiaba hacia donde el Señor los quería llevar. Ahora, esa misma nube representaba la presencia de Dios, y cuando el Señor descendía al lugar santísimo, era Dios mismo el que descendía. No era no, era literal que Dios descendía al lugar santísimo y el pueblo estaba afuera y podía ver cómo la nube descendía al lugar. Cuando Salomón consagra el templo, el hermoso templo que había construido, después de la alabanza, desciende la presencia de Dios cuando lo están consagrando al templo, aquellos que iban a ministrar, aquellos que iban a entrar, los cantores, los que iban a ejecutar instrumentos, no pudieron entrar al lugar. No pudieron entrar, porque era tanto a la presencia de Dios que ninguno
se atrevió a entrar a la presencia de Dios y la presencia de Dios era accesible para ese momento. Pero ninguno se animó a entrar. Ninguno pudo entrar porque la presencia era tan grande que tuvieron miedo una vez más. Después que el pueblo, el templo fue consagrado, Salomón lo consagró, después el templo, la gente que estaba dedicada en cada uno de los servicios y por turno pudo entrar, pero en ese momento de consagración la misma presencia, la nube, una vez más, la nube descendió al lugar santísimo dentro del templo y nadie pudo entrar. Ahora, volvamos un minutito más y después hacemos un break y volvemos dentro de 10 minutitos. La presencia de Dios estaba en el lugar. Era como que Dios los estaba esperando en el tabernáculo de reunión, allá en el desierto. Era una cita, es como decir una cita entre Dios y el pueblo. Dios esperándolo con los brazos abiertos para que el pueblo vaya y le adore, para que el pueblo lo pudiera conocer. Y el pueblo entraba al lugar, entraba por la primera puerta y le adoraba o ofrecía sus ofrendas en sacrificio, y la ofrenda era de olor grato delante de Dios, y Dios tomaba esa ofrenda y bendecía al pueblo. Y los hombres momentáneamente eran santos delante de Dios. Dios no los veía tal cual estaban ellos, sino que los veía por medio de ese animal y de ese sacrificio, de esa sangre que era derramada, era cubierto el hombre y momentáneamente ese hombre era santo delante de Dios. 21 horas, 21:00, nos encontramos nuevamente dentro de 10 minutos. Tomen algo, hagan lo que crean que es necesario hacer en estos 10 minutos, relájense y volvemos para la segunda parte y final.
Volvemos. Estamos volviendo ahí de a poquito. Todos. ¿Se escucha bien? Aquellos que están conectados, pulgar arriba. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Genial. Bien. Yo me preparé un tecito porque me duele la garganta, así que... Bien. Entonces tenemos... A ver, si volvieron... Sí, ahí estoy chusmeando a ver a los míos. La forma de decir los míos. Son del Señor. Ahí veía algunos. A ver dónde andan. Ah, ahí te veo, Marce, sí te veo. A vos también, Cari. Bien. Sí, Dali, a vos también te veo. Bien, volvemos. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento el Señor tenía un lugar donde poder encontrarse con la gente, muy importante, el tabernáculo de reunión o la tienda santa, donde Dios esperaba que su pueblo se pudiera acercar a Él porque Él siempre, siempre quiso tener comunión con el hombre, siempre, siempre. Ahora, quiero charlar un poco eso del Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento para poder entrelazar las dos cosas y también entrelazar nuestras vidas, ¿no? Que es importante. Ahora, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Todo, no importa cuál parte tomemos, la enseñanza y la aplicación siempre va a estar en Cristo Jesús, siempre. No importa el episodio, no importa el accidente, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Tengo un libro que me lo regaló alguien a quien amo profundamente. Yo agradezco a Dios por los maestros que tuve. Bueno, acá está la hermana Diega. Es la única que tengo de los maestros que tuve. Pero tuve otra maestra, mi amada Teresa Peano. Y oremos por ella, ¿sí? Oremos por ella. Una vez me llama y me dice, porque la voy a visitar de vez en cuando, entonces ella me dice, tengo algo para vos cuando vengas a verme. ¿Qué? Cuando me dijo así, hablé con mi esposa y le dije, en la semana tenemos que ir a ver la Tere. Bueno, me dijo, vamos. Entonces fuimos a verla. Y no es por interés, no, no. Pero ya habíamos arreglado con ella de ir en la semana, entonces me dijo, cuando vengas tengo algo para vos. Y fuimos, charlamos porque teníamos que charlar de algunas cosas. Y bueno, me estaba yendo, me estaba retirando y ella me dice, pero no te vayas porque te prometí algo. Vení, ayúdame. Bueno, le dije, y fui a un cuarto que ella tiene, una biblioteca. No se dan una idea de la biblioteca que tiene la hermana. Es toda una pared llena de libros, hermosos libros. Yo tenía ganas de hacer así, ¡guau! Venga. Y me dice, te voy a hacer un regalo, te voy a obsequiar algo. Bueno, le dije. Y me tenía preparado 6 tomos de este libro, 6 tomos, son hermosos, imágenes verbales en el Nuevo Testamento, Thomas Robertson. Y leyendo el libro, no es que me los leía todos, pero leyéndolo encuentro algo que me encanta. Es decir, me vino bien para este momento de la enseñanza. Quiero que vayamos a la Biblia. Bueno, y me regaló los 5 tomos de un libro, de libros hermosísimos. Dentro de ese libro hay una expresión, unas cosas que me gustaría compartir con ustedes ahora. Libro de Juan, San Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
entre paréntesis, una aclaración está haciendo el escritor, y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, cierra paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Ahora, este versículo contiene una verdad extraordinaria, un pequeño secreto que a veces lo leemos y pasa por encima, pero bueno, porque no lo logramos. Es una traducción, nuestra Biblia al castellano es una traducción de otra traducción y a veces las palabras no es que pierden su verdad, no pierden la verdad escritural, es la misma verdad, solo que a veces en el original el significado es mucho más amplio de lo que nosotros podemos entenderlo. Ejemplo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y quiero solamente detenerme en esta palabra habitó. Quiero detenerme en esta palabra habitó porque significa algo más que estar en un lugar. La palabra es akenon. Ahora, esa palabra habitó significa hacer tienda. La palabra habitó es como decir, y aquel verbo fue hecho carne e hizo tienda entre nosotros. Y una versión aún más antigua toma la palabra habitó, que para nosotros es traducida habitó, y dice, y se tabernaculizó entre nosotros. Y hace referencia al tabernáculo de reunión, a la tienda santa, porque todo habla de Cristo. Y inspirado por el Espíritu Santo de Dios, Juan escribe, y aquel verbo fue hecho carne, y cuando dice aquel verbo es el logo de Dios, es Dios mismo, y habitó, y se tabernaculizó, hizo tienda entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del Padre, aquella nube de gloria que se paseaba, que se movía, que estaba en el lugar santísimo, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra habitó significa que hizo tienda, que se tabernaculizó entre los hombres. Ahora, pensemos en esto. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y el lugar de adoración era el tabernáculo de reunión, después el templo santo, pero siempre había un lugar donde adorar. Ahora, Cristo habitó entre los hombres, hizo tienda, habitó y se paseó y reflejó la imagen de Dios mismo. Ahora, Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús es parte de la Trinidad, es Dios mismo. Esto lo van a ver, si no me equivoco, con la hermana Diega en teologías, no sé si ya lo vieron, pero es Dios mismo, es parte de la deidad. Es tanto Dios, Hijo, como Dios mismo, Dios Padre. Tienen las mismas características, algunas características distintas que lo distinguen uno de otro, pero es Dios mismo dentro de la misma Trinidad, es Cristo mismo paseándose entre los hombres, Dios mismo paseándose entre los hombres. Cristo se movió entre los hombres e hizo tienda. Sí, por supuesto, fue un hombre de carne, sí, pero era Dios mismo, la gloria de Dios, paseándose entre medio del pueblo, porque Dios siempre quiso tener comunión con el pueblo, siempre quiso tener comunión con el pueblo. Ahora, mire lo que dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, para afirmar más esta parte de que Él hizo tienda y habitó y se tabernaculizó entre los hombres. Dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, lo voy a volver a repetir porque acá contiene la verdad absoluta que envuelve toda la adoración del Antiguo Testamento en Jesucristo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, primero, la verdad, segundo, y la vida, tercero, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, recuerden que en el tabernáculo de reunión, en la tienda santa, le dije que tenían 3 puertas. La tienda santa tenía 3 puertas. La primera puerta se llamaba camino,
La segunda puerta se llamaba verdad. La tercera puerta se llamaba vida. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo Jesús y el tabernáculo de reunión habla de Cristo Jesús. Y cuando Él se presenta y dice, yo soy el camino, muchachos. La primera puerta, yo soy. Si no entran por mí, jamás van a llegar al Padre. Yo soy el camino. Yo soy la segunda puerta. Yo soy la verdad. La segunda puerta dentro del tabernáculo de reunión se llamaba verdad. Y yo soy la vida. Y la última puerta, antes de entrar al lugar santísimo, se llamaba vida. Jesús le estaba diciendo, el lugar de adoración soy yo. Yo he hecho tienda entre ustedes. Yo soy la puerta. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie puede entrar al lugar santísimo. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y este es el privilegio que tenemos hoy en día nosotros. Que nosotros, teniendo al Espíritu Santo de Dios, el cual nos hace ver qué cosas estamos errando para pedir perdón a Dios, pasamos por el camino, por la verdad y por la vida. Y podemos ir al Padre por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio. Entramos a una, dos, tercera puerta y llegamos a la misma presencia de Dios. El libro de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente delante del trono de Dios y vamos a hallar gracia. Vamos a poder estar delante de Dios. Solo podemos entrar a la presencia de Dios porque nuestro gran sumo sacerdote se ofreció en sacrificio. Él entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. Una sola vez y para siempre. Con su sacrificio, Él lo entró. Y rompió ese velo que separaba al hombre de la comunión plena con Dios. A partir del momento de la muerte de Cristo, recuerden que el velo en el templo se rasgó. Se rasgó en dos. Eso significa que ya no había más algo que limitaba al hombre para poder entrar al lugar santísimo y estar delante de la presencia de Dios. Esa tela no se podía romper. Era imposible que se rajara. No era una telita como una cortina que nosotros tenemos. La cortina crack, la romp... No, era un telón ancho de 12 centímetros de ancho. No recuerdo bien los metros de ancho ni de alto, pero era un gran telón. 12 metros de alto, 8 de ancho, grueso, muy espeso. Las medidas que les estoy dando no son reales. No es que no son reales, no son... No las tengo en mente, pero eran alto, era muy alto el telón, muy ancho y grueso. No se podía rasgar así nomás el telón. No se podía, pero con la muerte de Cristo ese telón se rompió el telón, representando que a partir de ese momento nosotros tenemos libertad para poder entrar al lugar santísimo. Usted y yo podemos entrar al lugar santísimo, podemos en plena confianza, con total seguridad, que no importa en el lugar donde estemos, nosotros podemos adorar a Dios. No importa en el lugar donde estemos, nosotros podemos levantar nuestra voz, clamar a Él y Él nos va a oír, porque no hay más un telón que separa al hombre. Todos tenemos la oportunidad de comunicarnos con Dios, porque Dios siempre quiso comunicarse con el hombre. Siempre. Pero el hombre perdió o pierde a veces esa capacidad de poder acercarnos a Él. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. No hay límite. No hay límite para poder acercarnos a Dios. Dios quiere que usted y yo nos podamos acercar a Él con total libertad. Con total libertad. Está bien, si el Espíritu Santo de Dios te muestra que hay cosas que cambiar, lo mejor que puedes hacer es cambiarlo. Tenés que cambiar. Es el Espíritu Santo de Dios el que te marca que lo tenés que hacer. Y si sos obediente a Dios, entonces el Señor viene, limpia tu alma y tenés total libertad para poder conversar con Él. Lo podés hacer, lo podemos hacer. El sacrificio de Cristo te habilita mientras haya una libertad en la conciencia, en el espíritu, en el alma, porque nos arrepentimos y Cristo Jesús viene y habita entre nosotros. La palabra del Señor dice esto.
Las cosas viejas ya pasaron, he aquí el Señor hace todas las cosas nuevas. Una vez que estoy en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. No importa toda la vida que tuve antes de Cristo, no importa las maldiciones, no importa nada. Una vez que estoy en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Todo el Señor saca de mi vida, lo saca, y soy una nueva criatura delante de Él. Y a partir de ese momento, si tengo comunión con Él, entonces yo tengo la libertad para poder entrar al lugar santísimo. Usted y yo podemos entrar al lugar santísimo siempre, siempre. No hay nada, 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 nada que nos pueda limitar para poder entrar a la presencia de Dios. Ahora, ¿para qué fuimos creados nosotros? ¿Para qué fue creado usted? Fuimos creados para adorar a Dios. Yo encuentro en la palabra del Señor, hay muchas verdades, pero encuentro dos verdades que por lo menos para mí son fundamentales. Una es adorar a Dios y la otra es predicar el Evangelio. Doy por asentado que todos ustedes tienen una vida ordenada, ¿sí? No es que son las únicas, por eso es que digo, no es que son las únicas dos verdades, no, para mi vida, las comparto ahora con ustedes. Tengo que estar ordenado, por supuesto, tengo que ser un buen esposo, por supuesto, tengo que ser un buen trabajador, claro que sí, tengo que ser un buen pastor, sí, tengo que ser un buen hermano, sí, doy por asentado todo esto y digo que encuentro para mi vida y lo comparto, que tengo dos grandes verdades para realizar en mi vida. Una es adorar a Dios, porque hemos sido creados para adorarle. La otra es predicar el Evangelio del Señor. Predicar el Evangelio del Señor. Si usted solo se dedica, supongamos, a mí no me gustan mucho las estructuras. A mí no me gusta decir hay una sola forma de adorar a Dios, porque no es cierto. No es cierto. Hay formas, multiformas de adorar a Dios. Usted puede estar arrodillado en su cama, al costado de su cama, y puede adorar a Dios. Yo puedo estar sentado acá y adorar a Dios. Yo puedo estar acostado y tener mi guitarra al lado y solamente tocar las cuerdas y estar adorando a Dios con una melodía monótona, es decir, en un solo tono, y estoy adorando a Dios. O usted puede estar solo en intimidad, sea en un cuarto, sea en el patio, fuera de su casa, sentadito tomando mate, leyendo la palabra y está adorando a Dios. No hay una sola forma de adorar a Dios. Ahora, ¿al Señor le agrada que le adoremos en su templo, en el templo, en las iglesias? Por supuesto que sí. Por supuesto, porque Él así lo quiere. Porque dentro de la comunión, dentro de estar en un lugar, en un recinto, el Señor desciende. El Señor dice en su palabra, hay algunos que tienen como costumbre no congregarse. No, hay que congregarse. ¿Para qué nos congregamos? Para adorar a Dios. Nuestra función es adorar a Dios. Cuando vamos a la iglesia, no vamos a pedirle a Dios, vamos a adorar a Dios. Está bien pedirle a Dios. Por supuesto que está bien pedirle a Dios, porque Dios es bueno, misericordioso, pero la primera función en nuestros templos, en nuestras iglesias, es adorar a Dios. Yo vengo a adorar a Dios. Yo voy a adorar a Dios, yo adoro a Dios, hablando específicamente solo del templo, en la iglesia, vamos a adorar a Dios, vamos a adorar y le entregamos a Él voluntariamente, como el primer texto que leímos, ofrenda voluntaria que salga del corazón del hombre, voluntaria. Vamos y le ofrecemos al Señor nuestro cántico, nuestra adoración, nuestra alabanza, a Él se la ofrecemos. Voy a darle a Dios, no voy a pedirle. No voy a pedirle. Después, por supuesto, el Señor, por su gran amor, nos da cosas. Y le pedimos, sí, por supuesto, no está mal pedirle. Pero la primera función es adorar a Dios. Es adorar a Dios. Bueno, las medidas el telón, porque no quería quedarme con esta duda, porque no lo tenía bien en claro. Son 12 metros y medio de alto por 2 metros de ancho. ¿Sí? Esa era la medida del telón, y por 12 centímetros de ancho, esa era la medida del telón, porque no las recordaba y quería decírselos con exactitud. Bien, vuelvo al tema, volvemos a la adoración. El Señor dice, congreguémonos, porque hace bien, porque en la comunión de los santos uno crece, la fe viene por el oír y el oír de la palabra. ¿Dónde voy a oír la palabra?
en la casa del Señor. Sí puedo leer la palabra y hace muy bien tener intimidad con Dios, pero también hace muy bien crecer en la fe, crecer en la comunión con los hermanos. Hace muy bien y está perfecto congregarnos. Tenemos que congregarnos. Ahora, ¿solo se adora en el templo? No, no, hermano. Se adora en todos lados. Donde usted está, debe adorar. Debe adorar donde usted está. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Y Él habitó entre los hombres y se paseó como la nube, la misma gloria. Es por eso que el texto dice, y vimos su gloria como la gloria del unigénito, la misma gloria que estaba en aquel templo, en aquella tienda santa, estaba posando sobre Jesús. Ahora, mire este versículo, esto es para pensarlo, ¿eh? Dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo hemos sido benditos nosotros, bendecidos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahora, antes de la fundación del mundo, fuiste elegido, fui elegido. La palabra del Señor, Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de un principio de creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese principio de creación, Dios lo crea todo. Ahora, antes de ese principio de creación, antes de eso, Dios, antes de fundar el mundo, Dios ya te tenía en su corazón. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que todo fuese llamado a existencia, Dios ya te tenía en su corazón, Dios ya te tenía en mente, ya te había elegido, ya me había elegido. El libro de Juan dice, en el principio era el verbo, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo habitó entre nosotros antes que todo fuese creado. Hablando de lo material, ¿sí? No de principio de creación de Dios, no se me malinterprete, ¿eh? Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, no estoy hablando de que Dios fue creado, no, estoy hablando de lo que es material. Antes de que todo fuese llamado a existencia, el Señor ya te había elegido. Antes que de la fundación del mundo, Dios ya te tenía en mente, me tenía en mente. ¿Para qué? Para tener comunión con Él, para que le puedas adorar, para que le podamos adorar. Ahora, si para Dios es importante que yo le adore, también será importante que el que no le conoce a Dios le adore. ¿Será importante aquel que no viene a la iglesia venga a la iglesia? La respuesta se cae de maduro. ¿Qué piensan? La hago. Uno que abra el micrófono rápido y después lo cierra. ¿Cree que es importante que el que no conoce a Dios venga a adorarle al Señor? Gaby, Gabriel, sí, abriste. Solo la respuesta. Sí, 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 No te escucho, Gaby. Ah, perdón, ahí sí. Sí, Gaby, te escucho. Perdón. Sí, que sí. sí, importante. Sí, es importante. Claro que es importante. Es importante. El equilibrio tiene que existir siempre, siempre, entre yo adorador y yo como un medio para predicar la palabra. Porque predicar la palabra no es solo estar arriba de un púlpito. Predicar la palabra es llevar el evangelio a aquel que está necesitado. Es llevar el evangelio al que está necesitado. Porque tal vez, si le predicamos a 10, 2 se salven. 2 se puedan salvar. Y esos 2, antes de que el mundo fuese fundado,
ya estaban en el corazón de Dios. Y si vos no le predicás, si yo no les predico, el Evangelio puede llegar a esa persona por otro lado, pero el Señor te eligió a vos para llevarle el Evangelio a esos 10. El Señor me ha elegido a mí para poder, Ah. para poder llevar el Hay un Evangelio micrófono, adelante. pastor, hay un micrófono abierto que le tapó todo lo que dijo. Entonces, el Señor te ha elegido y me ha elegido a mí, no solo para que le adoremos, para llevar el Evangelio también. Y ahí tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Para mí tiene que estar el equilibrio. Soy un adorador de Dios, soy un predicador de la palabra, pero no predicador con la Biblia los fines de semana o los días de semana que me toca en la reunión. No, soy un embajador de Cristo donde estoy. Soy un representante de Cristo donde estoy. Porque Él habita en mí. Él habita en mí, Él habita en vos. Adoro al Señor con mi vida, continuamente, pero predico el Evangelio. Llevo el Evangelio adelante. A todos, a cuantos más pueda alcanzar. ¿Por qué? Porque el promedio, la estadística, si yo evangelizo a 10 personas, la estadística me dice que tal vez con gracia de Dios, 2 personas vengan a la iglesia. Tal vez 2 personas vengan a la iglesia y sean salvas. De 10, 2, la estadística es muy baja. Es muy baja. Pero vale la pena predicar por 2. Vale la pena, hermano. Porque el Evangelio no es para mí. No es solo para mí. Es para el necesitado. Yo estuve necesitado y se me enseñó y se me habló. Pero hay otros que están necesitados también. No basta, no es suficiente solo con ser un adorador. No. El Señor dice, el mundo conocerá que yo existo si demuestran el amor que se tienen unos para con otros. El Evangelio se predica, se habla. Se habla. ¿Está bien? ¿Yo hablo con mi ejemplo? Sí, yo hablo con mi ejemplo. Yo estoy hablando con mi ejemplo. Pero la salvación sale de él. No, no es que en mí hay poder. En mí solo somos canales de bendición. Y mis palabras pueden llegar al corazón del otro y el Espíritu Santo de Dios puede fluir a través mío o a través tuyo en palabras simples, porque el Evangelio es simple. No hace falta, ¿es necesario estudiar? Sí, no estoy diciendo que no hay que estudiar. Quiera Dios que de entre todos nosotros salgan grandes teólogos, que dentro de 10 años hayan maestros nuevos, estudiosos de la palabra, con verdades iluminadas, con verdades que están en la palabra y que ellos, el Señor les puede iluminar la mente y que las puedan compartir. Ahora, para predicar el Evangelio del Señor, para decirle a la otra persona, Dios te ama, no hace falta una gran teología. No hace falta. Hace falta vivir a Cristo. Yo quiero, por supuesto que anhelo tener pastores en mi iglesia que sean grandes teólogos en la palabra. Pero ¿de qué me sirve a mí o a usted? ¿De qué le sirve ser un gran teólogo de la palabra de Dios y no predicarle a nadie? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a usted todo el conocimiento y la intimidad con Dios si no predica de la palabra? La palabra es para predicar. Amo a mi hermano, amo a la congregación y el mundo puede saber que existe un Dios por el amor, pero el Señor Jesús antes de irse le dijo, muchachos, una cosa les dejo, una tarea les voy a dejar. Prediquen el Evangelio. Vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, prediquen el Evangelio, no se olviden. Esa tarea no ha terminado. No ha terminado, hermano. Yo tengo que ser un adorador de Dios, sí, pero así como yo soy un adorador y como usted es un adorador fuera de nuestros templos, hay muchos otros que también llegarán a ser adoradores. Pero si nadie les predica, si nadie les habla,
¿Cómo van a venir? ¿Cómo van a venir? Supongamos esto, y yo creo que esta es una verdad, lamentable, pero es una verdad. Yo puedo llegar a mi círculo social, yo puedo llegar y predicarles. Yo puedo llegar. Es mi deber, es mi responsabilidad llegar a ese círculo social, pero usted tiene su propia responsabilidad. Usted tiene que influenciar a aquellos que están cerca suyo con el Evangelio. No basta solo con ser un adorador. El Evangelio se comparte. Este año tengo, por así decirlo, supongamos 12 personas, supongamos, estudiando dentro del ITC. 10. Para el año que viene yo quiero que de mi congregación hayan más de 10. Quiero a los nuevos, a la gente que se está agregando a mi iglesia, poder decirle, te tenés que preparar en la palabra. Yo continuamente les hablo y les hablo y les hablo. Hay que capacitarse, hay que prepararse, tienen que tener intimidad con Dios. Pero ahora, ¿saben por qué yo volví a la iglesia cuadrangular? Por dos razones muy simples. Una, la doctrina. Una es la doctrina cuadrangular, la cual es muy sana. Me cansé de palabrerío, me cansé de la mística. Y la otra es porque tengo gente que necesitaba ser capacitada. Y que no bastaba solo con que yo les enseñara, necesitaba que sean instruidos. Necesito que sean instruidos. Y volví al lugar donde la doctrina a mí me hizo bien. Volví al lugar donde mis maestros estaban. Por eso volví. Y tengo pastores entre mi congregación. Y tengo 2 anexos. Y tengo más que vienen atrás. Pero tengo una responsabilidad grande. No solo de ser un pastor y tener una iglesia grande. No, es secundario eso. Pero cuanto más gente tenga, más gente va a poder adorar a Dios. Más gente se va a acercar en adoración a Dios. Más gente va a tener el llamado al pastorado. ¿De qué me sirve a mí tener 6 pastores, 6 familias pastorales en mi iglesia, si ya estoy yo? Mi visión de iglesia es crecer. Y si yo veo que hay gente en mi iglesia que tiene la capacidad y el llamado y se prepara para el llamado y ejercerlo con idoneidad, trato de que se capaciten y cuando estén listos, acompañarlos para que abran su propia iglesia. No es solo llenar mi iglesia, uy, mira toda la gente, no, toda la gente que tiene pastor, no. Es que haya más gente, porque dentro de la misma congregación sé bien que puedo llegar a tener pastores. Entonces, se preparan y los llevamos y los acompañamos y invertimos tiempo, dinero, para que puedan tener su propio lugar. Para que ellos, a su vez, puedan ganar almas para Cristo. Almas para Cristo. No basta solo con ser adorador, hermano. El Evangelio se predica. El Evangelio se comparte. Si solo soy un adorador, hay una parte que está faltando. Hay una parte que está faltando. La iglesia no se puede estancar. La iglesia no puede dejar de crecer. La iglesia tiene que crecer. La iglesia nació bajo el sello del Espíritu Santo de Dios. Tenemos entre nuestras manos el mejor mensaje. Tenemos el mejor mensaje que dar. Está en tus manos, está en mis manos. ¿Cuántos somos acá en este Zoom? No sé, 100, 96 me marca, pero somos mucho más que 96 personas. Si en este mes que está terminando ganamos a uno, no digo que salga y evangelice y gane el barrio, digo, si lo puede hacer, gloria a Dios. Gane a uno, empiece ganando a uno, háblele a uno. Y no solo va a ser un adorador, va a ser alguien que gane almas para Cristo. Cuando el Señor
nos llame a su presencia, hermano. Él no te va a decir apóstol, no te va a llamar como pastor, no te va a decir evangelista, te va a decir buen siervo. Los títulos no valen. Te va a decir buen siervo, fiel. Yo quiero oír esas palabras. Quiero que oírlas, no por vanidad, no por orgullo, porque nada de lo que haga jamás va a alcanzar a cubrir el sacrificio que Cristo hizo por mí. Nunca, nada. Pero quiero llevar adelante el Evangelio. Leo, me capacito, trato de predicar en el supermercado. No hay gente que esté cerca mío a la que no le hable de Cristo. No hay. No puedo evitarlo, hermano. No puedo. No quiero evitarlo. Muchos años lo evité. No lo evito. No me importa si estoy en el colectivo, en el tren. No me importa. No me importa si me llaman loco. Tampoco. O que me miren mal. O que me digan, no me interesa. Eso es para gente débil. Está bien. No me importa. Pero yo predico el Evangelio. No solo soy un adorador. Predico el Evangelio. La iglesia tiene entre sus manos el mejor mensaje. Hermano, el mensaje de Jesucristo es simple. Está bien, hay profundidad en la palabra de Dios. Claro que sí, es un profundo océano, el cual jamás vamos a terminar de descubrir, jamás vamos a terminar de conocer todas las verdades de Dios. Nunca. Porque Dios es inmenso, nuestra mente es finita y Dios es un Dios infinito. No importa cuántos libros se escriban acerca de Dios, jamás ningún libro, ni todos los libros del mundo van a poder encerrar a Dios, nunca. Porque la verdad de Dios ha sido revelada en su palabra. Pero aún esa verdad revelada en su palabra tampoco abarca todo lo que es Dios. Dios es infinito, hermano. Dios es infinito. Dios se reveló a la mente del hombre en cuanto el hombre podía entender. Por eso es que hay tanta variedad dentro de la palabra del Señor. Porque el Señor se reveló al hombre, le iluminó la mente, sopló sobre el hombre su verdad. Y el hombre con su capacidad la escribió. La escribió. Es por eso que hay poemas en la palabra de Dios. Porque la verdad fue transmitida a un poeta. Es por eso que hay palabras que con tanta ciencia, con tanta verdad profunda, porque se la reveló el apóstol Pablo, el cual era un gran teólogo. ¿Por qué piensan que el apóstol Pablo tiene 12, 13 cartas escritas? ¿Por qué Dios lo eligió a él? Por el conocimiento que él tenía en la palabra. El Señor dijo, este no sabe lo que va a sufrir por mi evangelio, pero me es útil. Herramienta útil me es. Ahora, qué bueno sería no solo ser un adorador, porque usted tiene que adorar a Dios, sino también ser una herramienta útil en las manos de Dios, para que otros también puedan venir y adorar. Y tal vez el año que viene, dentro del grupo de Zoom que tengas o dentro del grupo de WhatsApp de gente que estudia en el ITC, haya un alma a la cual vos te ocupaste y le dijiste, el Señor te ama y el Señor puede transformar tu vida. Y después con el tiempo decirle, hay un lugar donde podés estudiar de la palabra y tal vez te conviertas en una especie de mentor, no tal vez en la palabra, pero sí de acompañarlo y de enseñarle verdades simples. El Evangelio se esparce, se comparte, se expande, pero el Señor lo hace a través de nuestras vidas, de gente que le adora, de gente que le ama, pero no es solo suficiente con adorar, no es solo suficiente. A mí no me gusta el pensar que hay una sola forma de adorar. En los años 90 nació un gran hombre de Dios que adoraba a Dios, que compartió su música, pero todo el mundo lo imitó. En vez de tomar el ejemplo de esa persona y de
crear o de generar música nueva, seguir generando. Estoy hablando de Marcos Witt. En los 90, un poquito antes, su música revolucionó todo lo que tiene que ver la parte hispana. ¿Qué hicimos los hispanos? En vez de seguir buscando música, en vez de seguir permitiendo que Dios nos siga inspirando a nosotros, tomamos el modelo Marcos Witt y lo aplicamos en nuestras iglesias. Cantar canciones de Marcos Witt es perfecto y estaba bien. Estoy hablando de los 90. Está bien, estuvo bien, pero no era la única forma que Dios quería que Él fuese adorado. El modelo Hillsong no es la única forma de adorar a Dios. El modelo Betel no es la única forma. No es. Está en cada uno de nosotros, en intimidad con Dios. Por supuesto que la música, Dios la inspiró y en algunos lugares una que otra canción es doctrinalmente sana. En otros que no sabe qué está cantando, a quién le está cantando. Le está cantando a la novia, ¿a quién le está cantando este muchacho? Y uno lo analiza a través de la palabra y uno dice, ¿no vas a nombrar a Jesús? ¿No nombrás a Dios? ¿Qué es lo que...? No quiero entrar en ese tema, pero la palabra, las canciones tienen que ser escriturales. Tienen que ser escriturales. Tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Si no, por más melodía melosa y que toque mi alma, perfecto, pero si no está basada en la palabra de Dios, no sirve. Es así de simple. Hay una adoración que es verdadera y hay una adoración que es falsa. La verdadera es la que está basada en la palabra de Dios. Y hablo de canciones. La verdadera adoración mía es la que se inclina delante de Dios, se postra delante de Dios, se arroja al suelo, permitiendo que el ser superior, que en este caso es nuestro Dios, pase por encima de mí. Pase por encima de mí. Ahora, los modelos están bien, como el esquema que les di para llevar adelante una reunión. Está bien, pero hay algo que es mucho más importante, y es el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. Dios quiere manifestarse en tu corazón, en intimidad. Y cuando pases para dirigir una reunión, o sea, para dirigir o para predicar, gloria a Dios, quiera el Señor que tengas la oportunidad de predicar, pero que estés preparado previamente. Previamente te tenés que preparar. No tenés que esperar a que tu pastor te diga, hermano, queremos que usted dirija la semana que viene o el mes que viene. Hermano, queremos que usted comparta una palabra para la ofrenda. No, te tenés que preparar antes, hermano. Antes tenés que tener comunión. Lo tenés que soñar, lo tenés que desear, pero te tenés que preparar. Tenés que buscar en comunión con Dios, en su palabra, en su palabra. No importa todos los libros que yo lea. Perfecto, está muy bien. Pero si solo leo libros que hablan de la Biblia, y hay algo que está mal, hermano. La Biblia es la base. Todo libro que me acompañe a una mejor interpretación, como utilicé hoy un libro, está bien. Pero yo no puedo leer 5 horas un libro y media hora la palabra de Dios. Porque esos 5 horas de ese libro hablan de la palabra. Tengo que ir a la palabra. Y por supuesto, no digo que no hay que leer libros. Hay que leer libros. Pero la base es la palabra de Dios. Porque todos los demás libros hablan de lo que es base para nosotros. De base y de verdad. La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios. Te tenés que preparar antes. Antes de llegar a hacer lo que te piden que hagas. Comunión, intimidad. Nadar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es inagotable. No importa los años que estudies, no vas a entenderla nunca en su totalidad, nunca. Pero por algo hay que empezar. Por algún lugar. Y gloria a Dios porque están estudiando en el ITC. Gloria a Dios por las 94 personas que me marcan, pero hay más porque en las casas hay más de una persona, hay grupos grandes. Gloria a Dios. Esto va a traer un avivamiento en la palabra y en sus iglesias. La palabra, el Espíritu Santo de Dios,
que habita dentro de la palabra de Dios va a generar algo en usted. Permítale. Permita que el Espíritu Santo lo guíe y lo lleve a vivir una realidad tal vez no desconocida, pero tal vez distinta a la que está viviendo hasta ahora. Abro los micrófonos. Si alguien quiere preguntar algo o quiere decir algo, lo puede decir ahora que tenemos 5 minutitos, corto, así podemos participar algunos. Amén. ¿Quiere alguien decirme o preguntar algo que no haya entendido o acotar algo? Vamos a mirar la clase que dio Pastor, ver todo después cuando usted lo grabe, cuando lo suba, mejor dicho. Sí, estoy grabando. No me olvidé. Estoy grabando. Ahora enseguida, después, dentro de una horita más o menos, se lo subo al grupo. Se los doy a los directores y ellos lo reparten. Lo comparten. Muy buena la enseñanza, Pastor. Es aplicable siempre. Yo, pastor, quiero compartir algo. Me quedé asombrada, en la forma, una palabra que creo que es así, donde Jesús del camino, la verdad y la vida con lo que es el tabernáculo. La verdad que no, nunca vi por ahí ni nada. La verdad que espectacular y bueno, doy gracias a Dios por poder estar estudiando y capacitándome. Gracias. Amén. Es lo mejor que podemos hacer todos. Estudiar, capacitarnos y permitir, porque la verdad de Dios ha sido revelada. Ya no hay una nueva verdad. No hay. Solo hay iluminación de parte de Dios en nuestra mente, y esa verdad es como que la leímos tantas veces y bueno, hay una verdad ahí que el Señor nos hace ver, pero es su Espíritu Santo, es la misma verdad, solo que la iluminación es distinta, y a veces esa iluminación es progresiva en el conocimiento. Ustedes, lo que hoy el Señor les da, la iluminación que pueden tener en la palabra, va a ser muy distinta de acá a 4 años, muy distinta, porque se están capacitando, hermanos. Y la verdad se les va a abrir de una forma distinta. La verdad de Dios. Usted va a leer un pasaje y va a decir, ¿por qué no lo podía entender antes de esta forma? Bueno, porque la iluminación es progresiva. Cuanto más estudie usted, más la mente se le va a iluminar con respecto a la palabra de Dios. La verdad ha sido revelada. No hay una nueva verdad, hermano. No hay nuevos libros para escribir. Ya está. Si el Señor hubiese querido un nuevo libro en la Biblia, lo hubiese inspirado en algún autor, algún escritor, y estaría. No hay nuevas verdades reveladas. Es la misma verdad, solo que a veces no la comprendemos. Y a veces la iluminación es progresiva. ¿Alguien quiere decir algo más? Pastor, Sí, Diego. amén por la palabra y gloria a Dios. La verdad que de mucha bendición para los dos. La clase tremenda. Gracias a Dios por personas como usted que nos enseñan y bueno, ya varias cosas que usted viene hablando les puedo poner en práctica. Amén. Bien. Gracias, Ruth, Diego. ¿Nadie más? Bueno. Pastor. Repasen los textos. Sí, Buenas noches, sí, Virginia de Zárate. sí, hermana. Bueno, yo quería compartir, me quedó en mi cabeza cuando usted dijo que estuvo en otras iglesias, por lo que, con otras doctrinas, por lo que entendí, y me pasó exactamente lo mismo. Em, Quiero agradecer en primer lugar al Señor amado de haberme traído a esta iglesia cuadrangular, porque realmente es como usted dice, los pastores y hermanos como la hermana Diega son sublimes, como usted, como nuestro pastor César Torre en Zárate, que justamente hoy les decía, es innato esto de pastorear a sus ovejas, lo de ser maestro y con la santa y buena doctrina. Así que gracias. Yo sé que ustedes son un instrumento del Señor.
les pido siempre, como le he dicho a nuestro pastor, que Dios los siga ensanchando a cada uno, que los siga ministrando, que su ministerio siga creciendo, fortaleciendo, le dé mucha sabiduría, siempre con la mirada hacia Él, porque la realidad, lo que ustedes están haciendo a nosotros es sublime, es grandísimo, grande, grande, grande. Gloria al Señor. El Señor es el Espíritu Santo de Dios es el que se pasea, a pesar de que estamos en un Zoom, distanciados, es el Espíritu Santo de Dios el que va y viene por los corazones. Amén, amén, amén. Bien. Amén. ¿Alguien más? Ya son 22:01. ¿Nadie más? Bien. Quiero que se aprendan de memoria el versículo... Pastor. Ah, Marce, sí. Marce. No, bueno, antes que nada saludar a todos. Doy gracias a Dios por compartir la clase y doy gracias a Dios por el pastor que me tocó y doy fe de muchas de las cosas que cuenta el pastor porque realmente las hemos vivido juntos y nada más. Era agradecerle a él y a todos los profes que siembran en nosotros la palabra de Dios y nada más. Así que gracias y bendiciones para todos. Bien. Gracias, Marce. Uno de mis pastores. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, ya cortamos la transmisión. Ah, le estaba diciendo. Aprender de memoria. Sí, aprender de memoria. Juan 14, versículo 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese versículo va a estar en el examen seguro. Pastor, perdón, otra cosita. En Zárate, no sé si en este momento o minutitos antes, no nos llegó la clase pasada de los esquemas y, perdón por ahí, no quiero ser maleducada, mis días más tranquilos son los fines de semana porque como verá estoy con las niñas que van y vienen. No hay problema. No hay problema. El tema es este. Yo le pido disculpas. En realidad yo pido disculpas porque yo no lo subí. No se los envié a los directores. Pero ahora, después de esta, subo los 2 videos. ¿Está bien? Y los esquemas también. Bien, hermanos. Dios los bendiga grandemente. No quiero ocupar más espacio, más tiempo. Espero que el Señor les haya hablado y recuerden, todo es adoración para nuestro Dios. Todo. Todo. Ofrenda, tiempo, servicio, prédica, todo es en una forma de adoración. Amén. Dios lo bendiga grandemente. Pueden empezar a salir del grupo y nos encontramos el jueves que viene. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Dios los bendiga. Bendiciones.